¿Has vivido alguna situación donde el agua fuera el protagonista indiscutible? Imagínate, eres pequeño, está fallándote en un río y de repente abren las compuertas de la presa y la corriente te lleva, te arrastra, apenas puedes mantenerte en la superficie y respirar. Y si no es porque alguien te tiende una mano, tal vez ese día de picnic hubiera tenido un desenlace fatal. ¿Y qué tiene que ver esto con la hipertensión arterial? Hola amigos de Canal Esencia Bio, soy Eva Vergara y quiero plantearos otra pregunta inquietante. ¿Qué tiene que ver la hipertensión arterial con el dinero? En el conflicto de líquidos, el bioshock es un acontecimiento que, como todos los bioshock, es inesperado, dramático y sin expresión. En este caso implica cualquier líquido, es decir, el agua, como líquido por excelencia en sus distintos estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso, la orina, el alcohol, la leche, el aceite, cualquier sustancia líquida inyectada en nuestro cuerpo a través de una inyección, etc. Hay una excepción que es la sangre. No se considera la sangre un líquido simple porque contiene muchos elementos y aunque estuviera presente en el bioshock no se consideraría que pudiera desencadenar un conflicto de líquidos. Por tanto, cualquier situación de este tipo donde está presente un líquido puede generar este tipo de conflictos. Simbólicamente, un problema de liquidez, de falta de dinero, también afectaría al glomérulo renal. La localización de este conflicto va a ser en el riñón. Hay otros conflictos en el riñón, pero el de líquidos concretamente se localiza en el parénquima renal, en la zona de los glomérulos, donde se da la filtración de la sangre para retener determinadas sustancias y elementos que son útiles todavía y excretar otros. Estamos en mesodermo nuevo, la tercera etapa, y por tanto la zona cerebral donde va a impactar, donde se va a producir el foco de Hammer, es la sustancia blanca. No hay lateralidad biológica en el parénquima renal. Muy bien. Las fases de este conflicto, en fase activa se da una necrosis del órgano. Una vez que el conflicto se ha resuelto, la necrosis del parénquima renal se detiene y comienza la formación de un quiste renal o nefroblastoma. El sentido biológico de este nefroblastoma es un aumento de la capacidad de filtración, porque representa un tejido renal más funcional que antes y capaz de gestionar ese líquido. Es la solución biológica que encuentra nuestra biología: hacer un órgano más capaz, más fuerte, más funcional para gestionar líquido. Y una vez resuelta, la hipertensión se normalizaría. ¿Cuál es la manifestación de este conflicto? Tras ocurrir el bioshock, comienza la necrosis del parénquima, como hemos dicho, y por tanto la filtración se va a ver disminuida. Por eso se pone en marcha un mecanismo conocido como sistema renina-angiotensina que intenta compensar esa falta de filtración en la zona no funcional, en la zona necrosada. Debido a este sistema se produce un aumento de la tensión arterial, la famosa hipertensión arterial. Es este mecanismo de compensación cuando el riñón se prepara para remodelarse. Os propongo un interesante ejercicio. Id a vuestro árbol genealógico y localizar un conflicto de líquidos, un ahogamiento, una inundación, una ruina económica, y observar si las personas que lo padecieron, las personas implicadas o sus descendientes, conectadas de algún modo con esa persona, ya sea por ser doble por nombre, por fecha o ser heredero universal, padecieron hipertensión. Es
fácil localizar a varios hipertensos en los componentes de un árbol donde ha habido una ruina económica, porque la liquidez se convierte en una cosa rutinaria del día a día, es un proceso estructural y crónico, ¿no? También es común entre los diabéticos sufrir de hipertensión, y esto es debido a que un conflicto de líquidos incluye cualquier sustancia inyectada en nuestro cuerpo, cualquier líquido, y por desgracia la inyección de insulina es eso para estas personas, ¿no? Y esa inyección se puede constituir como ese bioshock recurrente. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Bueno, pues identificamos el DHS y los raíles asociados para que la tensión se pueda normalizar. Volvamos al ejemplo del principio, en ese río donde nos estamos bañando y hay una crecida inesperada. Al intentar agarrarnos a las rocas, estas presentan musgo y queda registrado, por ejemplo, ese tacto del musgo. Podéis ver el vídeo de los raíles para saber de lo que estamos hablando, de esos recuerdos sensoriales. En este caso estamos poniendo el ejemplo de un recuerdo táctil. Entonces, al agarrarnos a las rocas, intentando que no nos arrastre la corriente, se registra ese tacto del musgo que puede convertirse en un raíl y por tanto cualquier contacto con él o la sensación de esa suavidad húmeda del musgo puede reactivar el conflicto y disparar la tensión, aunque no haya un bioshock de por medio, simplemente con este raíl que nos va a llevar directamente. En el caso de la liquidez simbólica, a falta de dinero, la resolución se torna un poquito más complicada porque es una rutina de vida, un modo de funcionar y de estructurarse. Podríamos decir que hay dos maneras: afuera, ganando la lotería, claro, y evitando el conflicto de liquidez, y la de dentro, a través de un proceso interno en donde podamos restar gravedad a esa situación y preguntarnos si vivir preocupados con ese malestar diario compensa o es vivir. Recordamos que estamos en cerebro nuevo y la toma de conciencia es fundamental y tiene bastante peso para resolver este conflicto. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, que hayáis localizado en vuestro árbol genealógico este conflicto tan común. Y si conocéis a alguna persona que padezca hipertensión arterial y creéis que le puede ser útil, podéis compartirlo. Y bueno, pues suscribiros para que os lleguen los siguientes conflictos. Un beso.